para los que no pudieron asistir. Muy bien chicos, ¿qué tal? Un gusto verlos. Para que me entiendan, acá está la presentación, acá están ustedes, entonces si alguien levanta la mano lo voy a poder ver, cualquier cosa, no duden en levantar la manita, podemos pausar en cualquier momento esto. La idea es que entiendan bien cualquier concepto que vamos viendo, no es nada del otro mundo, van a ver que todos pueden aplicar lo que voy a mostrar hoy día y también pueden hacer sus derivados ustedes, porque al final eso es arquitectura. Una forma de ordenar las cosas y que tenga cierto sentido lógico. Así que vamos a empezar. La charla viene a responder más o menos cómo ordeno mi código, cómo divido las responsabilidades de mi código, esas dudas que suelen aparecer cuando uno está iniciando, porque conforme crecen tus proyectos, más perdido te sientes. Entonces son dudas normales que vienen apareciendo en cualquier proyecto que estamos haciendo, ¿sí? ¿Quién soy? Mi nombre es Edwin Deza, tengo ya 8 años haciendo desarrollo frontend, web, he hecho un poco de todo. He probado los frameworks de Angular, React, Next, Nest, Nux, que es Vue. He hecho micro frontends, otras cosas. Lancé 2 startups por ahí en mis buenos tiempos mozos cuando tenía energía. Una aún se mantiene. Tengo 2 en pañales construyéndose, por ahí le di concepción a una tercera, así que estoy pariendo startups por ahí. También he hecho mucho liderazgo de equipos, he creado proyectos que hasta hoy se mantienen, he creado nuevos proyectos recientemente. Cada proyecto nuevo que hago trato de mejorar lo que me falló en el anterior por algún motivo, ¿sí? Entonces he ido retroalimentando un poco lo que hago y viendo también qué funciona con programadores de diferentes niveles, ¿sí? Porque muchos habrán escuchado de, no sé, arquitectura hexagonal para backend, arquitectura por capas, arquitectura por Screaming Architecture y diferentes cosas que hablan términos como dominio, infraestructura y otras cosas que de repente son un poco confusas para lo que estamos acostumbrados. Y al inicio, pues todos estamos, digamos, entendiendo el concepto de qué es un framework, cuáles son sus tools y todo el tema, ¿no? Entonces la idea de eso es unificar todo esto que sabemos y volverlo más traducible, más sencillo de entender, ¿sí? Yo hago esta charla porque cuando empecé yo tenía que hacer de todo, PHP, HTML, CSS, servidores, hosting, cualquier vaina que tenía que hacer, vender. Por ahí vi a alguien que tenía que ir con los clientes, yo también hacía eso. No había claridad, mi mentor en ese momento lo único que sabía es una estructura básica de PHP y fue lo que me enseñó y sobre eso seguí construyendo. Pero mientras más aprendía, menos entendía dónde iban las cosas, porque la cosa iba escalando, ¿no? O sea, al inicio hacías una página corporativa, una landing page, pero luego se volvía una plataforma, un sistema, y ya las cosas era complicado, ¿no? Tenías una carpeta de componentes y había que ir a la carpeta, pero buscar entre la infinidad de componentes. Antes no todo era tan fácil como hoy, que el VS Code que te ayuda bastante. Como les comenté, he pasado por varios frameworks y cada framework trae su propia arquitectura. React es muy flexible, Next te da las page obligatorias ahora, pero antes tampoco era así. Entonces cada cosa tenía su complejidad y va cambiando con el tiempo. Entonces yo creo que necesitamos claridad y no lo que un framework nos diga, ¿sí? Y para esto yo tengo pues unas formas de trabajar. Acá quiero que levanten las manos los que han tenido que ver proyectos de otras personas. No sé cuántas personas han podido tener esa experiencia, pero suelen tener problemáticas comunes. A ver, ¿quién levanta la mano? Por ahí, 1, 2. Entonces, ¿Te puedo hacer una consulta, Ed? claro, dime. Porque no hay, como tal, para levantar la mano, no sé si te podrá quedar con algún sonido en concreto Buena pregunta. para, ¿Qué les parece el se me pato? A ocurrió mí que para me encanta el pato. el pato. El pato. Buenísimo. Me encanta. Ok. Entonces, cada vez que entran a un proyecto legacy, hay varios problemas que son bastante comunes. Quien lo haya pasado pues, y lo haya sufrido probablemente podrá entenderlo, ¿no? La dificultad para entender el código. A veces te dan Spanglish, a veces te dan nombres raros, a veces ponen letras de nombres. Sin entender que el código que escribimos los programadores es para otros programadores, no es para la computadora lo transpila, lo compila y ¡fum! Adiós. Entonces sí es importante que todo el código pues sea mantenible y muchas veces no han seguido eso en los proyectos, especialmente cuando las empresas quieren ahorrar, contratan a alguien para que lo haga rápido, le dan poco tiempo.
Entonces, obviamente, los programadores se esmeran de acuerdo a la disponibilidad que tienen, ¿no? Entonces, la estructura de archivos también cambia. En un proyecto ves una cosa, en otro proyecto ves otra cosa. Todo lo hace bien complicado. Esto es importante. Entras a un proyecto legacy y te dicen, oye, ¿cuánto me demoras en cambiar este botón de color? Entras al código, tú dices, es fácil, ¿no? Es un cambio de CSS. Entras al código, ves que si mueves un botón aquí, se mueve en todos lados, que tienes que agregar una propiedad, que de repente no está tipado, que tienes que ponerlo opcional para que no se rompa el código, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú vas a querer dar un tiempo, pero en la realidad no puedes, porque al final das algo y no es lo que tú esperabas, es otra cosa. Y muchas veces cuando el proyecto es grande, como está pasando por ejemplo en un proyecto de mi empresa que adoptamos y el programador intenta darle un tiempo y se demora 3 veces eso. Poca consistencia en el backend. Hay cambios en las APIs, cambios de la estructura del contrato. Entonces también sucede bastante que las cosas cambien. Spanish, como le comenté, puedes intentar agregar test, pero suele haber funciones gigantes. Entonces que mientras más grande sea algo es mucho más difícil de probar. Y por ahí vi una experiencia en la comunidad también de alguien que tenía que hacer un refactor de un código que no era suyo y movía algo y se rompía por otro lado en el mismo archivo. ¿Por qué? Porque era un código gigante. Y por ahí un ejemplo de GPT que dice tu UseEffect tiene más dependencias que una novela de Shingeki no Kyojin, porque suele pasar como mala práctica, por ejemplo en React, que un UseEffect se le dice, ¿no?, que se le ponga todas las cosas que tiene dentro, pero en realidad se le debe poner funciones, si es posible, y mucho menos asincronía dentro de UseEffect. Entonces hay muchos problemas que parten de ese tipo de malas prácticas de código. Entonces, yo tenía preguntas, por ejemplo, ¿quién llama a quién? ¿Cómo manejo los contratos? ¿Qué tipo de estructura de archivos uso? MVC, MVVC, MVP. Y existen varias, y muchas de estas nacen de frameworks anteriores, no como Java, como Angular al inicio, que usaba MVC, Android, que usaba MVP, y así hay muchas, digamos, nociones de arquitectura que venían de antes, que han ido evolucionando con el tiempo. Y si mi proyecto crece a más de 4 módulos, ¿cómo lo ordeno? Entonces, para esto uno se informa y lee, ¿no? ¿Qué existe ahorita? ¿Qué hay? ¿Cuáles son las buenas prácticas? ¿Cuáles son las arquitecturas modernas? Y para eso tenemos que estudiar conceptos como lo cual son Solid, Dry, Clean Code. ¿Quién sabe qué es Dry? Esa es bonita. ¿Alguien sabe qué es Dry? De casualidad. Sí, don't repeat yourself. Exacto. No te repitas a ti mismo. Hace referencia a que no repitas un código. ¿En qué momento tienes que comenzar o pensar en refactorizar algo? Cuando algo se repite. Se repite más de 3 veces, ya. Tienes que refactorizarlo de alguna manera. Sea con un hook, una función utilitaria, un servicio o lo que te sirva. Otra buena práctica es pensar en contratos y no en helpers que te ayuden a solucionar un problema. También está la separación de responsabilidades. Este es súper importante porque cuando haces separación de responsabilidades, el mantenimiento se vuelve más sencillo, pero demora un poquito más. Es decir, hay algo que tiene muchas cosas en el caminito, pero si corriges todo no va a haber ningún tipo de error, ¿sí? Mientras que si está todo junto, puedes de repente cambiar una variable a otra rápido, pero puedes romper algo por aquí, por allá, por allá. El libro de Clean Code también es muy bueno, justamente hace referencia a varios de estos patrones. Y código testeable, escalable y predecible. Es digamos, la referencia más clásica. Entonces, ¿qué es una arquitectura? Y le doy hosting de 2 meses al que me diga quién es esta persona. ¿Nadie? Ya. Bueno, una arquitectura es una estructura fundamental de un sistema definida por sus componentes, sus relaciones y cómo interactúan entre sí cada elemento de la arquitectura. Básicamente es una brújula que nos ayuda a saber hacia dónde elegir cuando tomamos una decisión. Cuando decimos cómo se va a llamar una variable, cómo se va a llamar, dónde va a ir un archivo, ¿sí? Y sobre todo qué cosas no deben hacer. Es importante. Y la arquitectura va acompañada de algo que es ya a nivel organizacional, que es las definiciones de técnicas, ¿sí? Cuando estás en una empresa cualquiera o en un proyecto X, siempre debes tener definiciones técnicas de qué hacer y qué no hacer.
Por ejemplo, la semántica, porque si todos hablan español, todos se entienden, pero si uno habla español peruano, español argentino, español chileno, cada uno se confunde de patrones. Por eso casi todos usamos inglés también, ¿sí? Porque tenemos que entendernos. Pero va lo mismo con cómo escribimos el nombre de una variable, el nombre de una función, cuánta longitud puede tener una función como máximo. Todo eso son las definiciones técnicas que acompañan una arquitectura. Cierto, esta persona es el creador del Screaming Architecture. Arquitectura muy usada. Entonces, todas las arquitecturas buscan órdenes. Antes yo aprendí MVC, por ejemplo, que es el modelo vista controlador en Angular, pero tiene ciertas dificultades cuando hablamos de un modelo, por ejemplo, SSR. Agrupa mucho el controlador, mucha lógica, no se solía desmenuzar como algunos hacen ahora. La Clean Architecture es muy buena, tiene una separación por capas, una capa de dominio, una capa de infraestructura, pero esos conceptos de dominio e infraestructura suelen ser un poquito complicados. Entonces cuando uno está aprendiendo un framework es un poquito difícil abstraerlo y conseguirlo. La Screaming Architecture es un poco más flexible. Su concepto del Screaming Architecture es que tu propia estructura de tu proyecto grita qué hace cada elemento, dónde, ¿no? De hecho, la arquitectura que les voy a presentar está basada en la Screaming Architecture, pero al final la Screaming Architecture su único enfoque es que grite lo que hace. Es decir, tú lo ves y ya lo entendiste. Así de simple. Nada muy complicado. Sin embargo, coge conceptos de Clean Architecture que lo vuelven un poquito complicado por definición. Sin embargo, esto es modificable porque al final una arquitectura se intenta adaptar a cualquier cosa, ¿verdad? No es una norma específica, ¿sí? Siempre que tenga sentido lógico para ustedes. Ahora, los que les voy a presentar ahorita es algo llamado artefactos. Un artefacto viene a ser una unidad que encapsula un propósito. Vamos a ver uno por uno, son muchos artefactos, así que atentos. Y al final vamos a ver una muestra de código, donde vamos a verlo cómo funciona, qué pasa si cambia un contrato o cualquier cosa, ¿ok? Recuerden que en cualquier momento pueden levantar la manito si tienen preguntas, dudas, sugerencias. Muy bien. El primer artefacto es un type. Acá se dan cuenta que cuando hablo de artefactos no hablo de nada complicado. Un type es un archivo TypeScript que básicamente define el tipado de un objeto, ¿sí? O bueno, una variable. Ustedes deben recordar que en frontend utilizamos JavaScript y JavaScript no es un lenguaje orientado a objetos. Sin embargo, gracias a TypeScript tenemos interfaces, tenemos tipos y tenemos una simulación de lo que haríamos con programación orientada a objetos, ¿sí? La diferencia clave entre los types y la interfaz vendría a ser que uno al compilarse desaparece y el otro no. Y también hay otras diferencias que es como que el types tiene esta cosita de acá, tiene ciertos operadores que uno puede usar como para decir el rol puede ser administrador o usuario, ¿no? Entonces cuando uno instancia un objeto de tipo user sabe que en rol solamente puede ir admin o user. Eso nos da cierta flexibilidad. También nos permite agregar o disminuir un objeto, perdón, un tipo cuando queremos. Por ejemplo, si ustedes tienen un user, ¿no? Digamos tienen un listado de usuarios, su user tiene ID como todo listado, porque ya existe en la data que tienen, tiene sus atributos, toda esa cosa, ya. Entonces, imagínense que ustedes quieren ahora crear un usuario. La diferencia clave entre un usuario que ya existe y uno que quieren crear es que normalmente el que quieren crear no tiene ID, ¿cierto? Bueno, el tipo te permite crear un createUser que sea igual a user.omit ID, por ejemplo. Tiene ese tipo de tools, tiene omit, tiene pick, tiene otros más que te permiten jugar un poquito con el tipado. Entonces eso nos permite, digamos, estructurar variables con propiedades tipadas claras y que pueden, digamos, funcionar de una a otra. La interfase, por otro lado, es cuando quieres crear un objeto y ese objeto va a tener atributos, propiedades, atributos y métodos, ¿no? Y te permite simular herencia y otras, digamos, funciones propias de la metodología orientada a objetos.
¿ya? Cuando yo hablo de types como artefacto, puede tener ambas. Puede tener interfaces, puede tener types, puede combinarse. ¿Por qué? Porque también funcionan juntas. Por ejemplo, tú puedes tener en lugar de type user, interface user, y puedes tener acá una combinación de esto que es type también, por ejemplo. Entonces, en TypeScript nos permite hacer eso. El siguiente artefacto que vamos a ver es un esquema. Un esquema es algo muy similar a un type. La diferencia es que esto se define primero como objeto, está apoyado con librerías para funcionar más rápido y te permite generar interfaces. Como pueden ver, acá a la derecha yo tengo un esquema llamado login. Este esquema tiene la definición del tipado. Tiene un tipo de documento que va a ser un string, tiene un número de documento que va a ser un string y tiene un password que va a ser un string. Cada uno define si es o no requerido. Como yo quiero hacer esto para un formulario de login, estoy poniendo que cada elemento es requerido. Normalmente tenemos librerías como Joomla, Sod, Angular tiene su propia librería para validaciones también. Entonces el esquema tiene esa facilidad para definir, digamos, todas las validaciones que va a tener. Por ejemplo, acá tenemos el require con su mensaje ya por default. Tenemos el mínimo y máximo. Por ahí justo ayer le hice una modificación acá para que varíe según el tipo de documento. Puedes hacer también una validación custom, y cada cosa va a tener su mensaje, ¿no? Esto se puede combinar con traducciones, por ejemplo, para que salgan en diferentes idiomas. Hay varias formas de trabajarlo. Entonces, al final el esquema es un objeto que define el tipado y las validaciones. Y librerías como Joomla suelen darte algo llamado inferencia, una función de inferencia que te permite generar un tipado con la misma interfase. Entonces, el esquema se usa en combinación con una librería, por ejemplo, Formic o React Forms. En Angular también tiene algo parecido con los formularios dinámicos. Siempre el esquema va con eso. En Angular se llama Validation, si no me equivoco, la librería interna para eso. Entonces, al final se mezcla con la librería de formularios siempre. Pero te permite tener también tu tipado para que eso lo puedas poner en tus variables. Que al final, por ejemplo, si tú tienes un formulario, vas a querer inicializar los datos, ¿no? Esa inicialización de datos tiene que tener lógica con el formulario. Entonces tú usas el tipado para tener la misma estructura de datos y que no se te rompa en ningún lado. Entonces para eso sirve el esquema. Y además de la validación dinámica en la UI, que no es hecha por ti, sino por el esquema. ¿Hasta ahí tienen alguna duda del esquema? Solo del esquema, por favor. Si tienen alguna duda. 1, 2. Dímelo. ¿Qué significaba el tema de inferencia, perdón? La inferencia es cuando TypeScript, a través de algo que le pasas, infiere el tipo. O sea, esto lo transforma en esto. Y esto que está acá... Otra cosa Claro, ¿ves el login for data Perdón. from schema? ¿Ves este de abajo? No sé si lo ves, ¿lo ves? Acá está mi dedito. Sí, perdón. Ya, sí. Estoy con el Este celular y de acá, no estoy bien. claro, el login for data schema Ok. es igual a hacer la declaración de acá. Solo que acá sería login from schema y acá sería type document, number document y password, ¿no? Tendrías 3 strings porque acá es como se define, ¿no? Tenemos 3 strings. Básicamente es eso. Olvídate de las validaciones, pero el type ya tiene con, digamos, la estructura y su tipo de dato. Entonces la inferencia es la deducción que hace TypeScript para sacar el type como un objeto. Listo. Okay. Genial. Avanzamos al siguiente artefacto. Ahora lo que yo... Callo, perdón. Sí, dime si tienes una pregunta antes de avanzar. No, yo justo mencionaba el tema de configurar los esquemas para que también sean multilingüaje. Claro. Sí, todo se puede. Eso la verdad que nunca... Pero bueno, no sé si tiene una explicación específica para eso. Solo era una pregunta.
Normalmente los lenguajes tienen dos maneras de manejarse, por frontend o por backend. En cualquiera usas una librería de multidioma. La librería lo que hace es poner un proveedor al inicio y todos asumen, digamos, un hook que te trae una variable. Esa variable tiene tu texto. Tú pones tu texto acá y si tú tienes configurado varios idiomas, cuando cambien el idioma de la página, pues tu esquema va a reaccionar a eso automáticamente. Pero normalmente eso recarga la página o dependiendo de qué librería utilices. Es la única circunstancia, ¿no? Pero al final tu validación, si tú le pones la variable de traducción, va a reaccionar en cualquier idioma. Otros casos lo ponen desde el backend también. Pero usan la misma librería. Al final te devuelve un idioma. Y tú puedes, por ejemplo, si se lo mandas al backend, puedes mandárselo como una cabecera de tu consulta, ¿no? El idioma, y el backend reacciona. Y habrá cosas que tú controles desde el frontend y habrá cosas que vengan desde el backend, porque a veces los errores son custom y son del backend. Entonces, el backend también tiene que saber en qué lenguaje le estás consultando. Ahora sí, continuamos. Acá estoy poniendo hooks porque pues he hecho la exposición para React y Next, pero al final esto es una función. Entonces la función encapsula lógica y esa lógica se reutiliza en varios lados. Al final el hook lo que hace es separar la lógica. Y lo más importante es que evita que la UI tenga lógica que no sirve para la UI. Por ejemplo, si tú vas a consultar un servicio, vas a actualizar una variable, nada de eso le importa a la UI. La UI, su enfoque es construir lo que se está viendo. El hook, su enfoque es ejecutar lógica. Entonces acá, por ejemplo, estoy poniendo un useLogin que utiliza mutaciones que vienen de otro lado, porque tampoco le interesa al hook cómo se declara una mutación. El login es una función que el hook devuelve y su ejecución consiste en llamar la mutación que está acá arriba, ¿no? Y hasta ahí, eso es todo lo que hace el login. El logout es muy similar. El logout llama a la mutación de logout y se acabó. Eso es todo lo que hace el logout, no tiene que hacer nada más. Y la función tiene variables que permiten manejar el ciclo de la sincronía. 245 diamantes tengo que gastar nada más. 245. Ya, el amigo Ian está en Minecraft. Entonces, el hook como tal tiene la función lógica de abstraer código que se va a reutilizar y que no tiene que ver con la UI. ¿Ya? Es un hook. Luego están los servicios, que representan la abstracción de un acceso a un recurso. Exacto, para que dé exacto. Carajo. Sí. Para que dé exacto, ¿qué debo de comprar? Ahora sí, chico. Ya, lo voy a hacer. Ed, tengo una duda. Diga. De lo que sería el hook, sí. Mi consulta es, ¿cuándo me doy cuenta que es necesario armar un hook? Y cuándo me conviene dejar el hook, la lógica, digamos, dentro del componente. Por ejemplo, si yo quiero manejar un estado que se cambia, que depende directamente de ese componente, ¿me conviene armar un hook o dejar la lógica ahí dentro? Te conviene armar un hook siempre. La respuesta es siempre. ¿Siempre, siempre? Sí. Pero ahora tú me dices, ya, pero tengo un solo estado. Ok, podrías dejarlo en tu componente, porque solo depende del componente, pero lo más natural es que no haya un solo estado por componente, a menos que sea una unidad mínima, un átomo, ¿no? Pero incluso un átomo tiene muchas cosas. Por ejemplo, un botón suele tener eventos que vienen como propiedades, tiene clase. Si tú puedes, digamos, construir un componente que recibe sus cosas como propiedades, no necesitas un hook. La pregunta realmente es si necesitas el estado en un componente o no. Pero desde mi lado yo prefiero siempre hacer un hook, por más que demore más, porque siempre sé dónde está cada cosa. O sea, por más pequeño que sea, siempre preferís hacer el hook, por más pequeña que sea la lógica. Excelente, excelente. Sí. Muchísimas gracias. O sea, el enfoque que yo uso es separar la UI de la lógica. La UI tiene operaciones de UI. Por ejemplo, si tu componente tiene que construir varias, por ejemplo, digamos que es un componente de primer nivel, no me acuerdo cómo se llama, que su función es crear diferentes componentes, ¿no? Y te devuelve según la lógica.
Entonces toda esa lógica es UI, tiene que estar en el componente porque cuando tú vas a hacer un refactor, está ahí el wrapper que tiene su generador. Pero si hablamos de una lógica que no tiene que ver con la UI, yo la muevo a un hook. Así de simple, separo las cosas yo. Perdón, ¿qué es eso que habías mencionado? ¿Reactor puede ser? ¿Qué es un reactor? No, es una palabra X que dije. O sea, en hooks, perdón, en componentes en React tú tienes un componente que no me acuerdo cómo se llama, pero que su función es devolver otro componente, ¿no? Entonces hay situaciones donde tú tienes que tener, digamos, un componente que te devuelve una estructura con múltiples componentes. Por ejemplo, cuando armas un formulario dinámico. Entonces tú le metes una configuración y el componente te devuelve diferentes cosas. No me acuerdo el nombre de eso, pero básicamente es una función de primer nivel, si no me equivoco. De ahí lo ChatGPT, pero te lo debo. Pero básicamente cuando tienes esas situaciones que tienen lógica de UI, lo dejo en el componente. Salvo la lógica haga que el componente sea demasiado grande. Pero si es demasiado grande, no debería ser así. Debería separar las cosas un poco más. ¿Me podrías dar un ejemplo de lo que sería lógica de UI y la lógica de un hook, por ejemplo? Claro. Ya, por ejemplo, en mi trabajo hemos hecho un calendario que, digamos, se pinta de colores dependiendo de si las motos vienen disponibles de diferente color. ¿Sí? Y usamos un day picker de material, por ejemplo. Entonces, como propiedad nos llega un objeto que tiene diversas configuraciones de UI. ¿Por qué? Porque el frontend no calcula nada. El frontend simplemente recibe estas fechas, tienen estos días. Entonces yo creo mi función que recibe esta propiedad y crea un componente DI del calendario según su color y se lo devuelve al calendario como un slot. Toda esa lógica es de UI. No la saco a un hook porque no corresponde que la mueva a un hook. Ahí basta y sobra que esté en el componente porque afecta solamente la UI. Ese sería un feature de solo UI. Muchísimas gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Y avanzamos. Continuando con el ejemplo que acabas de dar, la lógica de UI sería para pasarle al calendario, digamos, el color que debe tener según el dato que recibís, ¿no? Sí. Y la lógica que utilizás para recibir esos datos, eso sí vendría de un hook, por ejemplo. Ya sea si haces una request a una API o si la obtenés de un archivo o demás. Claro. Eso sería lógica de hook, ¿no? Exacto. O sea, básicamente me escucho doble. Ah, Franco, un toque muteate y luego me contestes. Sí. Ya. Básicamente, lógica que afecta lo que estás imprimiendo en el render, de alguna manera sería lógica UI. Pero si la variable, por ejemplo, decide si algo, un loading, por ejemplo, un loading me dirían modifica la UI porque aparece un loader o no loader, pero la dependencia de list loading no es de la UI, es de una función, una mutación asíncrona. Entonces eso depende de otra cosa externa a ese componente. El componente puede recibir propiedades que definen qué se imprime. Ese es UI. Pero cómo la UI reacciona dinámicamente a acciones fuera de ese componente, ya se va a su hook donde corresponda. Porque puedes tener varios hooks en un componente, de acuerdo a lo que tú necesites. Excelente, gracias por la respuesta. Bien. Respondiendo a la pregunta anterior del componente que devuelve un componente, es un high order component, el nombre del término que se usa en React, ¿ya? Como también podría ser, no sé, un patrón de fábrica, refactor creo que se llama, que te imprime otras cosas. Es algo parecido, pero es en diferentes frameworks. Pero en React es high order component, componente que devuelve otros componentes. Muy bien. El siguiente artefacto es un servicio, muchos lo conocerán, y tratan de utilizar cada vez que consumen un recurso externo, porque normalmente el servicio suele ser el acceso a un recurso externo. Yo lo defino así:
contiene reglas de entrada y de salida. ¿Qué quiere decir? Cuando tú declaras un componente, estás enviando ciertos datos, ¿no? Entonces el componente suele tener definido lo que va a entrar en la función del servicio y lo que tiene que devolver el servicio. Suele estar definido. Es lo más normal, ya que desde otro lado tú no sabes qué tiene el servicio. Entonces el servicio siempre tiene sus parámetros de entrada y sus parámetros de salida tipados. Como pueden ver, la estructura del servicio es: tengo el cliente HTTP, sea cual sea. No es trabajo del servicio saber cuál es el cliente, su trabajo es ejecutar la llamada. ¿Por qué se hace esto? Porque cuando te dicen, oye, cambió la URL, cambió tal cosa, tú sabes dónde cambiar esos datos que corresponden al servicio. Mientras tú sepas qué hace cada artefacto de tu código, va a ser mucho más fácil el servicio. Entonces, en este caso, estoy haciendo una función a nivel de servidor. El servicio consulta el documento y lo devuelve, porque, en fin, esa es toda su responsabilidad. No tiene que ser lógica ni nada de eso. ¿Y quién usa el servicio? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Me confundí el orden. Ya, los componentes de UI. La UI suele ser, pues, me confundí de imagen. La UI viene a ser un elemento HTML que renderiza una interfaz, ¿ya? Disculpen que me confundí de foto. Ya. De hecho, acá tengo la foto, si no me equivoco. Un segundillo. Ya. Este es un componente, por ejemplo. Un componente tiene sus tipados, sus propiedades, tiene su uso de hooks y tiene su return de la lógica que corresponde al componente. En este caso estoy poniendo un login for que tiene un login for UI, por algún motivo lo separé así, y que recibe propiedades y transmite, ¿ya? Normalmente no sería así, ¿ya? Este sería un login page, por ejemplo, y este sería el formulario, pero básicamente es un componente. Se ven, queda bien limpio cuando solo mantienes la lógica que corresponde a la UI. ¿Cómo se identifica eso? Pues el return suele ser lo que devuelve la UI, y todo lo que se declara al inicio suele ser, pues, la lógica externa que necesitas, o la lógica de UI que también podrías tener acá, funciones para retornar según corresponda, ¿sí? Ya, ahora vamos a mutaciones. Una pregunta. Diga, ¿tienen preguntas? Sí. Tú Cuéntame. mencionabas que posiblemente sea como un tipo factory. ¿Cuál sería la diferencia entonces de un tipo factory a una herencia? Diferencia entre, no te escucho bien. O lo escribes, porque sí, tienes una voz muy, muy fuerte, pero no la entiendo muy bien. No, sí, tú mencionabas que el factory creaba unos componentes. En este tipo de casos, ¿cuál sería la diferencia cuando es una herencia por de padre a hijo y el padre genera el componente? En este caso me baso en los ejemplos de Angular. En este, pues, sé que es React, pero en Angular es lo que me va. No, claro. Mira, yo creo que lo que te entiendo es cuál sería la diferencia en herencia en objetos versus un high me encanta la comunidad. Ya, la diferencia entre programación orientada a objetos, herencia versus un high order component. El high order component tiene la función en React de que tú le metes una configuración y sobre esa configuración te retorna uno o más componentes con una estructura determinada. Esa es su función. La herencia es la lógica con la que tienes una interfaz ya definida y quieres crear una nueva interfaz con los elementos de la interfaz anterior, más algunas cositas nuevas que tal vez tú quieras agregar, como algunas modificaciones a lo ya existente en los métodos. Porque eso es programación orientada a objetos, son cosas diferentes. O tal vez lo estás comparando con otra cosa. Ay, no te entendí muy bien, o sea, cuál es la confusión. Desde mi perspectiva son diferentes cosas. Uno son declaración de interfaces con herencia en objetos, y el otro es un componente que te devuelve otros componentes. ¿Por qué funciona así? Porque el componente tiene propiedades que le permiten, recibir una configuración,
tiene un tipo de archivo que es TCX o JCX que permite retornar un componente de React en el lenguaje que tú uses, y por dentro puede tener lógica de interfaz de UI que te permite seleccionar entre uno o más componentes con X configuración que tú quieras, ¿no? Y esto devuelve, pero son conceptos diferentes. Ok, entonces según entiendo, vendría siendo el tipo de condicionales y otro sería mucho más genérico y simplemente recibiría cualquier tipo de dato tipado y en este se configuraría y se mostraría. Claro, como te digo, la herencia es una técnica dentro de programación orientada a objetos que consiste en que tú tienes una interfaz A que tiene ciertos atributos, digamos, edad, una persona, ¿no? Persona tiene edad, nombre, y tiene algunos métodos como que puedo caminar, puedo ir a la derecha, puedo ir a la izquierda. Y luego tienes un alumno, clase, un alumno, una clase alumno, una interfaz alumno, que hereda la interfaz persona, porque un alumno es una persona, pero el alumno tiene más cosas. Tiene, por ejemplo, código de alumno, tiene el método leer, por ejemplo, estudiar, no sé, crear un artículo, lo que sea que un alumno haga. Entonces, cuando tú agarras estas dos interfaces, puedes declarar un objeto persona o un objeto alumno, ¿no? Pero esto se hace al momento de, digamos, de codificar. Es decir, se hace en tiempo muerto, ¿no? Cuando todavía no compilas tu código. Mientras que el hook, el High Order Component, tiene la función de retornar una UI, no un objeto que es lógica, sino una UI, y esta UI es en tiempo de ejecución. Es decir, mientras tú estás ya viendo tu interfaz en el navegador, tienes la posibilidad de imprimir algo diferente en la UI dependiendo de qué configuración le metas. Esa es su función. En este tipo de casos no sobrecargaría el renderizado de la UI precisamente por tenerlo por condicionales como el factory. Claro, cualquier cosa puede recargar la UI, la renderización. Tienes que saber qué le metes. Obviamente, si tú agregas algo que va a cambiar por cada clic, va a matar tu UI de una u otra forma. Siempre el renderizado es lo más delicado. React suele tener una exageración de renderizados a cada rato, pero React funciona rápido con eso encima. Pero claro, si tú le metes muchas cosas, al final va a afectar tu rendimiento. Pero el High Order Component no suele tener cambios, a menos que el padre cambie. Pero suele usarse para ciertas cosas, ¿no? Tú tienes que decidir en qué momento lo usas. No se usa para todo. Normalmente tú tienes, por ejemplo, en Next una estructura donde tienes una page que recibe datos de servidor y genera la UI dependiendo de los datos que recibe. Sin embargo, cuando tú vas usando esa página para ciertas cosas, vas activando o desactivando cosas. Entonces, no todo tiene que estar dentro de un High Order Component. Algunas cosas pueden ir variando dependiendo de lo que tú necesites. Tú tienes que usar el High Order Component cuando tú lo necesites. Podríamos hacer unos ejemplos después. Tendría que prepararlo, pero sí. O sea, técnicas de React, ¿no? Sí, puede ser. Momentos en qué momentos usar cada cosa. Por ahora estamos conociendo, digamos, qué hace cada artefacto. Las interfaces, como te digo, son en tiempo de programación, no en tiempo de ejecución. Entonces, esas son cosas que tú declaras sabiendo qué estás haciendo, ¿no? Y el High Order Component es algo que reacciona a lo que tú le mandes en momento de compilación. Son dos cosas diferentes, son similares, digamos, que generan diferentes cosas, pero solamente en eso. Al final son situaciones diferentes. Pero sí podríamos hacer algo más profundo de cada uno. Perdón, amigo, una duda, que me quedé como 3 diagramas atrás, creo, que estaba lo de... ¿Acá? Tenía 2 await y un par de imports que era rarísimo, que eran unas 4 líneas, creo. Anterior a este. No, anterior. No, creo que... No, tan atrás no. Hace uno más. Este era. ¿Qué onda ese? Ah, perdón, no, esos son tipos. O sea, Types. el componente UI no, el otro, el anterior. Ah, ¿el servicio? Es. Ah, ya.
No, Sí. esa ¿Qué onda? es una manera de importar algo dinámicamente, pero no está del todo bien. Simplemente se copió. Pero al final lo que quiero que entiendan acá es que tú Pero tienes ¿cuál es un... el propósito? Claro, la primera línea, la 2 te refieres, ¿no? Ya, imagínate que Eh, borras todo esto de acá. Eso que dice Sharp ajá. Infrastructure HTTP Access, quítalo. Y pon que HTTP Client es un import que tú jalas, ¿no? De algo que ya se definió. ¿Qué puede ser un HTTP Client? Puede ser un fetch, puede ser un Axios, puede ser cualquier librería que sirva para consultar un servicio en JavaScript o en TypeScript. O sea, es como llamar un Axios, ¿no? Un Axios.create algo. Solo que es algo que yo he definido y que vamos a ver más adelante Ah, cómo funciona, pero básicamente es como llamar un Axios. Entonces tú haces axios.get, ¿no? Cuando bueno. consultas algo. Es lo mismo. O sea, por ejemplo, si queremos llamar entonces de ahora más un Axios, ¿nos conviene más encerrar el Axios en un service? No se encierra en un service. Se encierra en otra capa que les voy a mostrar más adelante. Pero ¿por qué o sea, ¿por qué hizo esto? Porque hice este ejemplo con ChatGPT y se hueveó. Esa es la realidad. Pero el HTTP client es externo al servicio porque el servicio no debería importarle cómo se declara el servicio de HTTP. No le importa, no es su responsabilidad declararlo. Si no, imagínate, estarías declarando por cada función de servicio un HTTP client, ¿no? Entonces, no es su responsabilidad del servicio como artefacto declarar el access. Es todo lo contrario, viene de afuera. ¿Lo entendiste? Types. Ya, bien. Sí, creo que es una manera, creo que más distinta de hacerlo, pero creo que en parte lo entendí. Sí, es semántico Pero nada bueno, sigue más. siendo igualmente distinto a lo que estoy acostumbrado a ver. Sí, no, GPD se huevea a veces. Yo Es un tengo poquito distinto un también. super Es un promo ahí estado para que me también. genere el proyecto y se huevea por rato. No, no, es bastante distinto, igual. Sí. Ya, seguimos avanzando entonces. Ahora sí, estamos en las mutaciones. ¿Cuál es la principal función de una mutación? Bueno, una mutación en React tiene la funcionalidad de gestionar una llamada asíncrona, y con gestionar se refiere a manejar todo el ciclo de vida, que es cuando inicias la llamada, su posible éxito, su posible error, su posible final, indiferentemente de qué suceda, ¿no? Un ejemplo práctico es cuando haces un loader, tú lo inicias cuando se inicia la función y lo terminas cuando finalizó, sea que haya error o sea que haya éxito, ¿no? Y se finaliza. Entonces, la mutación en React hay una librería muy buena que se llama Timestamp, que usa algo llamado React Query. Y React Query tiene esta cosa de acá que se llama mutación, use mutation, que es un hook que te permite a través de cierta configuración gestionar toda la mutación. La mutación tiene una función que puede ser una función normal o una función asíncrona. Esta función ejecuta las llamadas y acá pueden ver, por ejemplo, que estamos llamando un adaptador, hacemos una respuesta y esta respuesta la pasamos por un adaptador nuevamente. A todo esto creo que no puse que es un adaptador, pero ya ahorita lo voy a explicar. En caso sea exitoso, hace algo. En caso sea de error, mostramos un error. Esa es la mutación. El objetivo de este artefacto es controlar el ciclo de vida de cualquier recurso externo que llegue por medio de un servicio. ¿Dudas? Porque la mutación es medio rara. O sea, vendría siendo como cuando nosotros manejamos un cambio de estado con un if que haga una cosa u otra. O sea, no un cambio de estado, perdón, que muestre un componente u otro, pero de una manera un poco más ordenada, sería. Va, Me llama un poco a eso, no sé si... imagínate que ese es un login. Por ejemplo, acá estamos haciendo un login. Entonces, el login lo que hace es recibe las credenciales. Esta es la mutación, ¿ya? Todo es sintaxis, olvídense de qué hace esta cosa rara, no. Solamente enfóquense en lo que está haciendo y no en cómo está escrito, porque puede haber otra librería, pueden hacerlo ustedes, pueden hacer lo que sea ustedes para controlar, digamos, la llamada síncrona. Esto es solamente un ejemplo de una librería porque es más fácil hacerlo así. La librería tiene una función que se llama, como también podría ser una wait y ya, de un fetch. La mutación invoca
recibe unas credenciales, ¿sí? Acá están las credenciales, que está tipado, ¿no? Unas credenciales. Esas credenciales se preparan para que sean el cuerpo del login, el body. El servicio de login recibe este body y la respuesta de esta API la paso o la transforma a lo que yo necesito en la UI. Eso es lo que hace una mutación. Aparte de eso, se controla el success si lo necesito para transformar lo que sea que necesite transformar, o de repente necesito, como es un login, cuando tú tienes éxito en el login, lo que sueles hacer es guardar la sesión y moverte a la parte privada, ¿no? de tu página. Entonces el onSuccess se encarga de hacer lo que sea que venga después de que la mutación fue un éxito y recibe la respuesta adaptada. Luego tenemos el onError, que es cuando llamemos funciona tu catch, ¿no? De tu try catch, funciona tu catch. ¿Por qué? Porque durante la ejecución de la función de login hubo un error, no sé, credenciales incorrectas, lo que sea. Entonces tu error consiste en recibir ese error y imprimirlo o hacer que la página reaccione. Y por ahí hay otra función que no la agregada, que se llama onFinish, si no me equivoco, que funciona cuando se acabó todo este proceso de salió bien o salió mal. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un loader que se activa acá, se desactiva en el onFinish, ¿no? Básicamente. Esa es una mutación, algo que controla el ciclo de vida. Acá es un ejemplo con React Query, pero también lo podrían hacer ustedes. Hacen una función que jale el servicio, lo consulte con una wait, esperan si fue bien, o sea, un punto den, si fue bien, hacen algo, ese es el onSuccess, y un catch para manejar el error de eso, ¿no? Recuerda que cualquier función asíncrona debería estar dentro de un try catch, porque puede fallar. Entonces la mutación controla el ciclo de vida de toda esta petición. Dale, no te preocupes. Entonces, ¿por qué lo separo del hook, no? Porque esto suele ser, uno, repetitivo, por eso es que estoy usando una librería, porque casi todos los requests asíncronos que haces necesitan un ciclo de vida, quieras o no. Entonces, puede que al inicio no te pidan que manejes el error, pero cuando el cliente pruebe lo que estás haciendo, va a decir, uy, agrégame una alerta de error. Ah, ya. ¿Dónde tengo el error? Pues tú ya sabes que siempre tienes el error en la mutación. Entonces, de esa manera ustedes van controlando qué sucede. A veces el error está en la mutación, a veces el error no está en la mutación. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque el hook invoca la mutación, ¿no? Por ejemplo, acá el hook invoca la mutación y también tiene un error. Entonces ustedes pueden detectar dónde está el error cuando ven ¿qué falló? Ah, el servicio de login. Ah, ya. Vas a tu hook de login y ves que tu hook de login solo tiene una llamada a la mutación. Ah, entonces no es el login, claramente es la mutación. Algo pasa en la mutación y puedes ver qué sucede. La idea de separar responsabilidades es esa, ¿no? Saber dónde está cada cosa. Ya. Hasta aquí con la mutación. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Sugerencia? ¿Consulta? ¿Ruegos? ¿Reclamos? En ese use login mutation, tengo la duda de, o sea, en la línea 2, ¿por qué está el use router? Ah, es porque dentro del onSuccess tengo una redirección a la parte privada. Entonces por eso uso un router. Ah, ok. Igual en el ejemplo final se los voy a mostrar. Y ahorita solamente es artefactos. El artefacto que están viendo acá es la constante, así como el type es algo sencillo, suelen ser elementos estáticos que no cambian en el proyecto, pero que son reutilizables, ¿no? Tipos de documentos, por ejemplo, a veces los necesitamos en el front. Eso no creo que requiera más explicación. El servidor. Bueno, la idea de la arquitectura es que se adapte a cualquier método de frontend, y en frontend tenemos no solo las páginas estáticas, sino tenemos las páginas a nivel de servidor. Entonces, a nivel de servidor suele tener algo como esto, ¿no? Una llamada asíncrona. Por ejemplo, en Next, tu page carga de forma asíncrona los documentos a veces. O sea, cualquier requerimiento que tu página necesite para renderizarse se hace a nivel de servidor. Este es un artefacto que por dentro puede tener servicios, puede tener funciones, hooks no, porque estamos fuera de cliente, así que normalmente tiene funciones de TypeScript o de JavaScript.
tienen que tener cuidado con esto porque dependiendo de qué cosa tú consultes a nivel de servidor, la carga de la página se ve afectada a nivel de velocidad de carga. Entonces siempre que tengan algo a nivel de servidor tienen que tener mucho cuidado de que, o bueno, mejor dicho, tienen que tener en consideración de que lo que sea que llamen es una dependencia para que se cargue su contenido, porque Next no se los va a enviar hasta que cargue. Igualmente Angular, ¿no? Angular también maneja SSR ahora. Bueno, siempre lo he manejado, pero antes era feo, ahora está bonito. De igual forma, ¿no? Cualquier cosa a nivel de servidor que ustedes llamen va a pausar por un momento su renderización o se va a quedar en loader mientras carga el archivo JavaScript por primera vez. Luego de esto viene la capa de infraestructura. ¿Qué cosa es una infraestructura? Desde mi perspectiva, es cualquier cosa que conecte su dominio con algo externo. Recuerdan el servicio, ¿no? El servicio tiene la abstracción de la conexión, pero ese servicio utilizaba, como lo comentaron por ahí, una librería de consultas HTTP. Entonces, ¿dónde declaramos todas estas cosas externas que son, no sé, Analytics, Axios o una función de fetch que maneje tu get, tu post, Todo esto va en la capa de infraestructura. Dentro de la capa de infraestructura, por ejemplo, acá a la derecha, tiene un ejemplo de lo que sería una librería HTTP Client, que si quieren luego se puede profundizar más, que es algo que construí hace unos meses. Es una forma abstracta de declarar una librería que genera instancias de Axios según el tipo de configuración, y utilizando un patrón de Singleton evita que se recreen instancias que tienen la misma configuración. Eso permite que pues tu Axios se genere solamente las veces que es necesaria y luego se reutilice en tiempo de ejecución. Así como Axios o como una librería HTTP Client cualquiera, tú puedes tener alguna librería para manejar el storage, el caché, los tokens, la telemetría, los multidiomas que me dijeron también se pueden configurar acá. No tiene ningún tipo de regla de negocio, no provee implementaciones técnicas de nada. Simplemente se encarga de proveer el elemento principal que todos los otros elementos de su proyecto van a utilizar. ¿Dudas acá? Porque esto es medio raro. ¿O quedó claro? Pongan su pato, mejor. Pongan su pato si está todo bien. Bien. Que no ponga pato le pregunto. La entendí bastante, pero bueno, no pasa nada. Sí, igual está grabado, o sea, luego se los paso para que lo revisen y también les voy a compartir un repositorio con esto. ¿Quién puso el grillo? Ese no entendió. Ya. Bien. Entonces, la infraestructura tiene las cosas que van hacia cosas externas. Imagínate que tienes un Cloudinary. ¿Dónde va la configuración hasta ahorita en los artefactos que te pasé? No hay un espacio. Infraestructura es ese espacio para conectar con algo externo. Y el servicio es lo que consume o utiliza la infraestructura para conectarse, pero el servicio, la diferencia con infraestructura es que el servicio tiene el tipado de lo que entra y lo que sale, mientras que la infraestructura es abstracta, tiene simplemente el artefacto que ustedes usan en conexión. ¿Por qué se hace esto? ¿O por qué es una buena práctica hacer esto? El motivo es que un día tú puedes usar Axios, otro día puedes tener otro tipo de conexión, puedes tener MQTT, por ejemplo, que es para hacer domótica. O puedes tener algo para manejar, no sé, GraphQL, por ejemplo. Entonces vas a usar diferentes cosas dentro de tus servicios, de diferentes formas. Entonces la infraestructura se lleva todo este trabajo de declarar la abstracción de lo que sea que te permite conectarte con algo externo. Y el servicio utiliza esta infraestructura para ejecutar la conexión en el momento de tiempo de ejecución que ustedes lo necesiten. ¿Sí? Esa es la diferencia entre servicio e infraestructura. Como dice acá, no contiene reglas de negocio y provee implementaciones técnicas que el dominio usa. El dominio viene a hacer su proyecto con estos artefactos. Este lo deben conocer todos. Es el artefacto de las stores. La store suele ser algo que nos permite gestionar el estado global de una aplicación. El momento en que empiezas a usar un store se vuelve tu fuente de la verdad para lo que sea que la uses. Por ejemplo, la sesión
es tan importante que ya hay hasta hooks especiales en React, en Angular, para manejar las sesiones. Entonces la store es para eso, ¿no? También podrías crear un context y usar el patrón context provider pattern, que permite gestionarlos de forma similar para el que no necesite un store, ¿sí? Ese es el artefacto que se encarga de los estados globales, porque ya faltaba, ¿no? Estábamos bien, faltaba esto. Es importante. ¿Dudas? ¿Consultas? También las stores pueden ser persistentes o no persistentes. Recuerden eso, es importante. Y también pueden tener un wrapper para abstraer la store de la tecnología que usan para hacer el store. Bien. Ok, ahora sí. Ya vimos todos los artefactos, ¿no? Son muchos, pero si se dan cuenta son cosas que ustedes suelen usar cada día en sus proyectos de alguna u otra forma. A veces los tienen combinados, a veces los tienen separados. La idea de cada artefacto es que ustedes pueden tener los artefactos que ustedes quieran siempre que definan una estructura específica. Yo voy a usar estos que les he mostrado para hacer una arquitectura de un proyecto chiquito, ¿sí? La arquitectura de un proyecto chiquito, básicamente en Next, vendría a ser una aplicación que tiene su carpeta app. Después te paso. Ya. Tiene su carpeta app, que viene a ser las pages, que tienen sus loaders, sus layouts, sus propios elementos propios de página de UI. Tienen los esquemas, los adaptadores, los servicios, los shards. Los shards son elementos reutilizables, los componentes de UI, la infraestructura de los utils. Este sería un ejemplo básico de un proyecto chiquito. ¿Sí? Un proyecto que no va a crecer, pueden ustedes hacer la división de responsabilidades y debería quedarles chido porque va a ser fácil de mantener. Sirve para hacer pequeños proyectos, MVPs, cosas de alcance corto. Ya. Luego podemos hacer un caso práctico de eso. Háganme acordar, o sea, si quieren un caso práctico de un caso particular, por ejemplo, autentificación con OAuth o con Auth0, que son formas clásicas de hacer autentificación. Podemos hacer un ejemplo bien práctico de cómo hacer la conexión, o les puedo mandar el tutorial que encuentre más adecuado, ¿no? Ya, ahí podemos ir viendo. Tengo una duda. Diga. Nunca entendí muy bien el tema de la carpeta Components y la carpeta Shared. O sea, en Components irían... Dime. En Components irían todos los componentes de la UI, lo que serían los átomos, y en Shared irían las moléculas, por ejemplo, que se reutilizarían. Sí, ahí en realidad estoy haciendo una confusión, porque el Shared es cuando tienes más profundidad y necesitas saber qué elementos son globales y qué componentes son parte de un módulo. Así que en teoría aquí está mal esto que dice Shared, no debería existir porque no es necesario. Tú tienes una carpeta component donde van a estar tus componentes. Y esa carpeta se puede llamar components en UI porque está a nivel global, entonces no necesitas más cosas, ¿sí? Pero como te digo, esta es una estructura para proyectos chiquitos, ¿no? Por ejemplo, tienes que hacer un challenge, lo haces con esta estructura, de puta madre, vas a llamar la atención, ¿sí? Entiendo. Y una consulta rápida por ahí. Dentro de Components, cuando yo quiero dividirlo, por ejemplo, que tengo varias, digamos, pantallas, varias pages, ¿me conviene crear dentro de Components carpetas que sean exclusivas de cada pages para Sí, meter los claro. componentes y así organizar más? Entiendo. Muchísimas gracias. Recuerda que si tienes más de 3 o 4 niveles de profundidad dentro de Components, ya no es un proyecto chiquito, ya es un proyecto mediano. Entonces ya no es como hacer un desafío de 4 horas o de un MVP de 5 páginas, ya no es eso, ¿no? Entonces cuando ya tienes algo más grande, esto ya no te resuelve el problema. Esto te resuelve un problema de mantenimiento en proyectos chiquitos. Pero si quieres hacer algo más grande, que suele ser lo que cualquiera hace en más de un mes, 2 meses de trabajo, ya no nos sirve esto. Entonces vamos a pasar a algo llamado Screaming Modular Architecture, que consiste en una arquitectura basada en la Screaming Architecture, pero con cierta cercanía a lo que serían estos artefactos que les he mostrado.
Una Screaming Modular Architecture está basada en la Screaming Architecture, cumple el mismo patrón, el mismo enfoque mental, es que la arquitectura muestre o grite lo que se está haciendo en cada parte. En lugar de capas como sería MVC, por ejemplo, tenemos módulos o dominios, donde usamos artefactos cuyo propósito es obvio para el desarrollador, ¿sí? Es reutilizable en cualquier framework, simplemente hay que adaptar las cosas a cada framework y se adapta a todos los modelos de frontend, SCR, Server Side Generator, estáticos y cualquier cosa que haya en el frontend. El enfoque mental de la arquitectura modular es que cada módulo o dominio, como quieran llamarlo, representa una unidad autónoma. También tenemos otra regla, que es que un módulo no es igual a una page, ¿ya? Y algunos ejemplos de módulos pueden ser el módulo de out, que es el módulo para manejar la autentificación. Tienes el módulo de users, tienes el módulo de orders y cualquier cosa que tu proyecto necesite. Es un ejemplo, ¿sí? Básicamente encapsula un conjunto de, digamos, funciones, componentes, hooks, lo que sea que necesites que encapsule algo. Muy bien, Javier, gracias. Cada módulo puede tener artefactos, no necesariamente tiene todos, varía de lo que tu módulo necesite. Un módulo puede tener submódulos y sobre todo el acceso es solamente hacia arriba. Es decir, cuando tú tienes algo global, todos pueden acceder. Pero cuando tienes, por ejemplo, un módulo de chat, y ese módulo de chat tiene un módulo de público y un módulo de privado, cada uno absorbe hacia arriba métodos que necesite. Puedes necesitar un store, puedes necesitar funciones, utils del módulo padre, pero no de tu hermano, no de tus hijos. Esa es la estructura, porque este pensamiento te permite ordenar las cosas de la manera más jerárquica posible, que facilita el mantenimiento. Si tú tienes algo acá y tú lo necesitas acá, entonces en realidad no debe estar acá, debe estar acá, ¿sí? Es el pensamiento que se tiene que tener a la hora de generar estos módulos. ¿Cuál es la anatomía de esta arquitectura? Pueden verlo a la izquierda o a la derecha. Yo lo voy a explicar en el gráfico, que me parece más sencillo. Dentro de tu carpeta principal de proyecto tienes tus módulos. Cada módulo tiene componentes, constantes, hooks, mutaciones, servicios, adaptadores, esquemas, type, utils. Ya, puede tener lo que sea, siempre que sean artefactos. Tú puedes declarar tu pensamiento para cada artefacto, como podría seguir el orden que yo te he dado, como ustedes podrían definir los propios suyos. Dentro tienen la app, que tiene las rutas, donde tienes el login, el layout. Este login tiene un dashboard, define si tiene logout o va navegando hacia un dashboard. Tienes sharer, donde van los elementos reutilizables. Acá sí entra sharer porque tienes la infraestructura que todo el mundo utiliza, como también podrías tener una infraestructura dentro de cada módulo cuando sea necesario. Recuerda que no toda la infraestructura es global. Por ejemplo, esto se hacía mucho antes, ya, porque ahora todo compila bonito, pero antes era un dolor de cabeza que tu página cargue bien. Por ejemplo, este proyecto que tengo acá, y ustedes me van a responder. Si yo estoy en el login de este proyecto y yo adentro del proyecto tengo Cloudinary para guardar imágenes y PDFs, pero yo estoy cargando este proyecto, ¿no? Entonces, si yo declaro la infraestructura de Cloudinary, es decir, todo lo que es su conexión, los métodos que voy a utilizar para interactuar con Cloudinary, si yo lo declaro en la infraestructura global, acá, ¿qué creen que va a suceder cuando yo cargue la página de login? Lo que va a suceder es que se va a cargar toda la infraestructura, todas las librerías que corresponden al módulo global, que es el módulo principal. Mientras que si ustedes utilizan una técnica de lazy load con los módulos, pues estos módulos se van a cargar cuando corresponda cargarlos. Por ejemplo, en el login, por ejemplo, en el dashboard, ¿ya? O por ejemplo, cuando, no sé, en Firbit creamos subastas. Entonces, cuando abres tu subasta exitosa, se te carga esta plataforma. Y ustedes tienen, digamos, más dominio de dónde cargar cada cosa, porque las librerías pesan, no vayan a olvidar eso, las librerías pesan.
y se van repartiendo su carga según ustedes van interactuando con la interfaz. Entonces la infraestructura no solamente va en Shared, sino que también puede ir dentro de los módulos. Y los componentes reutilizables van en Shared también. Shared es un nombre, ustedes pueden llamarlo global, pueden llamarlo Shared, pueden dejarlo en la raíz, ya depende de su orden. Pero lo que tienen que tener es todo lo que está fuera de los módulos es algo global, que todos pueden acceder, excepto claro las páginas, ¿no? Porque la página es propio de Next. Ok. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta sobre cómo utilizamos los artefactos para generar módulos y estos módulos interactúan con las páginas? ¿Tienen dudas? ¿Consultas? ¿Les queda dudas? Yo sé que dice types por todos lados, es un error de GPT a la hora de generarme la foto. ¿Ya? Lance su quack. Ya, muy bien. Estoy asumiendo que todos han entendido la arquitectura. Ahora que ya hablamos de los... Un tema aparte. Voy a... no hablé de los adapters, me parece. Básicamente son funciones que reciben algo y te retornan otro algo. Digamos, un objeto lo reciben, lo transforman a lo que quieren que sea y lo devuelvan, ¿sí? Esto se usa mucho en las mutaciones, donde ustedes preparan una lógica de consulta y retorna la lógica que necesita su UI. Sirve para request, sirve para response, sirve para todo. Todo lo que sea transformación de datos va a eso. En Angular sería un pipe, por ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico, de hecho. Vamos a abrir y vamos a cargarlo. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, vamos a quitar... No, esto lo vamos a dejar. Y vamos a cerrar copilot. Ya. Este es el proyecto que les voy a compartir a todos los que quieran. O sea, básicamente lo voy a dejar ahí, por ahí en la comunidad y Cani va a decidir, como Dios magnánimo que es, dónde lo va a compartir. ¿Ya? Esto está acá. Vamos a correrlo. Ya. El objetivo de este ejemplito es que ustedes vean más o menos cómo sirven las cosas a nivel de, digamos, utilizando esta arquitectura. Es un proyecto pequeñito. Primero les voy a mostrar para que lo vean funcionar. Es un proyecto chiquito cuyo enfoque es iniciar sesión, y ustedes pueden ver el login, ¿no? Esto inicia sesión, tiene un documento. Quiero que vean algo interesante, que es también esto de acá. No sé si lo sabían antes, pero esto está hecho en Next. Y Next tiene consultas a nivel de servidor. Ustedes pueden ver que acá no sale nada, pero estos tipos de documentos vienen de un API, ¿sí? Entonces el cliente hace a nivel de servidor la consulta. Entonces si yo le pusiera un console log a la respuesta, saldría acá en la consola, no saldría acá. ¿Ya? Cuando hacen algo a nivel de servidor, tienen que tener en cuenta eso, porque si no se pueden confundir a la hora de hacer un debug. Ok, entonces ustedes van a poder poner su usuario y contraseña. Van a darse cuenta de que si yo agrego un número de más en el tipo de documento DNI, que debería tener 8 documentos en Perú, esto me lanza un error, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque está funcionando con un esquema, y el esquema maneja el error dinámicamente. Yo no he hecho esta función, el esquema lo hace todo, ¿sí? Es lo mismo según el tipo de documento, y ahorita lo vamos a ver en el código. Entonces ustedes ponen su tipo de documento, su número de documento y su contraseña, y ponen iniciar sesión. Ya sé que no hay un cursor pointer, yo mismo me arrepiento de eso, pero ya está. Entonces una vez alguien inicia sesión... Ay, se me cayó, ¿qué pasó? Ah, puse otro DNI, ¿no? Ya. Entonces, una vez te logueas, esto debería loguear, funciona bien mi validación, ¿no? Ya, entonces entramos a un dashboard, que es la zona privada. Tenemos algunos datos básicos del usuario que se ha logueado, y tenemos la gestión de usuarios, que es otra interfaz donde tenemos consultas de usuarios. Podemos agregar un usuario, despliega este emergente, podemos llenarlo de lo que queremos. Podemos seleccionar un tipo de documento, por ejemplo vamos a seleccionar DNI. Entonces acá tenemos la validación que es el que es requerido: 71834021.
Si pongo otros datos, igual lo valida. Es un formulario que funciona en todos lados de la misma forma porque usa el número de documento. Y tenemos el rol, que puede ser administrador o puede ser usuario, lo que sea. Entonces esto se agrega acá. Como pueden ver, es una simulación de un CRUD. Todo lo que es servidor lo he hecho a nivel de Next, pero es backend, no es frontend. Entonces esto simula cómo interactuarían ustedes con un sistema externo, sea cual sea, ¿no? No puse para retroceder, así que ahí se va a quedar el ejemplo. Ya, entonces repasemos, tenemos un login, tenemos un dashboard, tenemos un listado de usuarios y tenemos un componente para crear. También tenemos para editar y también tenemos para eliminar. Por ejemplo, borro este y se va a borrar. Todo eso se hace como cualquier CRUD, pero lo hace siguiendo la arquitectura. Entonces vamos a ver un paso a paso de cómo interactúan estos artefactos y cómo ustedes lo pueden utilizar en sus proyectos fácilmente. Vamos a comenzar pues con la página de login. La página principal solamente hace una redirección al login si estás autentificado o no, así que no se esponjen por eso. Vamos a comenzar en el login. Ya. El login tiene un loader que se define en Next. El Next te permite definir un loader que va a aparecer mientras carga la página. Yo estoy llamando dentro de la page documentos. Estoy llamando los documentos. Estos documentos están dentro del módulo out. Dentro de servicios está el servidor, ¿ya? Pero esto debería estar de repente aquí, ¿no? No debería estar en servicios. Disculpen eso. Ya. Entonces, este servicio está simulando una consulta a un API y retorna un tipo de documento. Como pueden ver, esta función no recibe parámetros, si no habría algo acá. Pero sí estamos devolviendo un tipo de documento, un arreglo de tipo de documento. Este tipo de documento está definido como una interfaz, como también podría ser un type, podría ser lo que queramos, ¿sí? Dentro de la carpeta de types. Podría ser una interfaz, podría ser un type. Uy, ¿qué es esto? Ya. Entonces, hasta ahí estamos a nivel de servidor, cargando documentos, consumiendo un servicio que nos devuelve los datos que estamos esperando porque tienen el tipado y lo retornan a la página. Esto se manda dentro de Initial Document Types en el componente Login4. Login4 es un contenedor. Acá estoy usando un patrón llamado container en React. Un container viene a ser una declaración inicial de lo que sería a nivel de cliente, ¿sí? ¿Por qué tengo esto? La realidad es que a veces tú cargas cosas a nivel de servidor y a veces tú tienes que definir en qué momento vas a cargar cosas a nivel de cliente. Si no lo defines, si no haces esto, lo que va a suceder es que se va a cargar todo a nivel de servidor y te puede causar errores como, por ejemplo, si usas un hook. El hook no es a nivel de servidor, es a nivel de cliente. Entonces yo por eso tengo un artefacto aquí que se llama containers, que contiene, digamos, el momento en que comienzo a utilizar algo a nivel de cliente. En este caso es el formulario del login. ¿Por qué el formulario del login? Bueno. A veces tú puedes tener acá, por ejemplo, vamos a hacer esto, vamos a poner acá un H1, vamos a poner login, página de login, vamos a poner acá un link de next que va a tener digamos, recuperar contraseña, ¿eh? Vamos a poner algo así. Entonces esto va a requerir una redirección, ¿no? Algo así como recovery password, ya. Entonces tu componente de Login4 puede estar acá. Entonces si tú te das cuenta, a nivel de interfaz, el H1 claramente no necesita nada. Recuperar contraseña de link tampoco necesita nada. Pero el Login4 sí necesita los documentos para cargarse. Entonces tu vista principal que reacciona a nivel de servidor es esta. Esto no tiene por qué esperar. Esto no tiene por qué esperar. Y esto está esperando los documentos. Entra el momento del Login4 y acá sí va a esperar que todo lo que estaba antes
aparezca. Cuando todo ya cargó, recién se va a invocar esto a nivel de navegador y se va a cargar lo que tenga que cargar a nivel de cliente. Cuando hablamos de cliente, hablamos de navegador. Ya. Entonces, ahora tenemos un contenedor que se encarga de renderizar el Login4ui, que es un componente de UI, ¿ya? Este componente pues se encarga de retornar todo lo que es el componente del formulario que estamos viendo acá. ¿Dónde está esto? Vamos a Dashboard para cerrar la sesión porque no puse para navegar. Ya. Entonces, todo esto que está acá se está poniendo acá en el retorno. Tienes iniciar sesión, ingresos credenciales, textos básicos. Noten que les dije que esto de acá se puede poner al inicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quisieras que tu página se cargue rápido, esto que estoy poniendo acá puede ir acá en la página, ¿sí? Puede ir acá en la página. Y esto se puede llamar a nivel de cliente, y acá tú pones un loader hasta que esté la respuesta y se cargue esto. Eso es si tú quisieras que la página se cargue rápido. Pero como yo quiero que la página cuando se cargue aparezca esto, es que he puesto el document types acá. Si no, no lo usaría de esa manera. 8. Ya. Siguiendo con el ejemplo. Entonces, dentro de la interfaz estamos declarando un formulario. Acá estamos utilizando Formic. Formic es una librería de formularios, como podría ser también React Hooks, o en Angular sería los Dynamic Forms de Angular. Y este formulario recibe un esquema. Acá entran los demás artefactos que estamos viendo. Un esquema está en el artefacto de esquemas. Define un objeto con sus validaciones. Entonces, esta por ejemplo es lo diferente a lo anterior que les puse en la PPT. Acá tenemos un tipo de documento y acá tenemos un número de documento cuyas validaciones dependen del tipo de documento. Este tipo de documento recibe un tipo de validación que corresponde al tipo de documento que es, y esto se lleva a una función cualquiera que te retorna una validación de acuerdo al tipo de documento. ¿Ok? Esto se construye utilizando cualquier estrategia que ustedes quieran. Los matches son la forma más rápida de hacerlo, con Joop claramente, como también podrán ustedes hacerlo con Regex o cualquier cosa, ¿sí? Entonces esto retorna pues una validación de Joop y se adjunta a esto de acá. Entonces este when te permite hacer cierta lógica de dependencias entre elementos de un mismo esquema. Entonces esto de acá va a validar el tipo de documento según yo lo necesite en cualquier lugar. Y esto de acá probablemente sea reutilizable si yo quisiera que fuera, ¿no? O sea, se crea un export y ya está. Eso es el esquema. Y a nivel de sintaxis, cuando ustedes no quieran asustarse de que ven algo raro, minimicen todo. Entonces yo tengo varios divs acá que tienen 3 elementos del formulario: tipo de documento, número de documento, contraseña. Vamos a ver el primerito, que es tipo de documento. A nivel de sintaxis, con Formic es relativamente sencillo. Tenemos un input, un select, que imprime los tipos de documento que hemos recibido del servidor. Tenemos un error message cuando algo está mal, o sea, básicamente si no tengo un tipo de documento válido, pues acá saldría un error. Acá no lo vamos a ver mucho, sino más en el otro. Vamos a minimizarlo acá. Entonces acá también tenemos el número de documento que tiene un mensaje de error. Pueden darse cuenta que este mensaje de error, ¿dónde está?, viene del mismo Formic. O sea, yo no estoy haciendo nada para que se imprima, se va a imprimir solito. Entonces cada vez que ustedes fallen alguna de las validaciones o simplemente no exista, va a salir la validación más conveniente que el esquema te va a dar, ¿sí? Entonces para eso se combina el esquema con el formulario. Ustedes ya no tienen que complicarse con las validaciones, ya ellos hacen todo de la manera más óptima. Una pregunta interesante, y que puede que lo tengan no ahora, sino cuando comiencen a utilizar esto, es
¿Qué pasa si Formic se pone lento? Porque sí se pone lento cuando los formularios son dinámicos y son muy grandes. Por ejemplo, yo he hecho un formulario con más de 20 campos y dinámico todavía, crece. Entonces, cada vez que tú cambias en un dato, Formic actualiza el estado y ese estado hace una re-renderización. Entonces, Formic no es la librería de formularios más óptima a nivel de renderización. La más óptima hasta el momento me parece que es React Hooks, que no hace renderización forzosa, sino que utiliza los mismos elementos del DOM para ir cambiando los valores y pintar los errores, ¿sí? Entonces ustedes pueden usar React Hook si tienen algo muy pesado, o Formic, ya depende de cómo les guste la sintaxis de cada librería. En Angular no tienen opción, tienen que usar formularios dinámicos. Ya, entonces hasta ahorita hemos visto los esquemas, hemos visto, bueno, un servicio a nivel de servidor. Acá hay un servicio a nivel de login. Cuando ustedes presionan el botón, ¿dónde está? Cuando ustedes ponen el enviar, el botón enviar, vamos a, ¿dónde está esta vaina? Ya, este es el botón, ¿no? Ya. Como ustedes ponen el botón enviar, se va a llamar el onSubmit del formulario. Ahora, ¿dónde está el handle submit? El handle submit viene de una propiedad que está en el contenedor. Este contenedor está consumiendo un hook. Y acá viene lo interesante, porque estamos usando el initial value y el handle submit de ese hook. Entonces, esto no debería estar acá. Deberíamos quitarlo y esto debería estar acá. Bueno, ya, no sé por qué de error, después lo corrijo. Ya. Entonces, ustedes tienen handle submit dentro de use login form. Entonces, ¿qué es use login form? Es un hook que corresponde a este contenedor, cuya función es proveer las funciones de login por ahora y los elementos de initial value. O sea, todo esto que vean que se está cargando en el formulario de acá, initial value, viene del padre, que viene de un hook, y ya está acá. El método de handle submit, que es el que envía los credenciales, recibe valores de login for data. Login for data viene a ser una interfase, un type. Recuerden que esto puede ser un type. Si ustedes le quieren cambiar a type, pueden definir cuáles son los criterios, digamos, del proyecto para definir una interfaz, un type. También pueden hacer eso. Desde mi perspectiva esto debería ser un type, pero bueno, ya. Tiene un type que te dice cómo se va a llamar esto. Type document, document number, password. ¿Dónde está? Acá está. Ya. La función recibe los values. Esto funciona automático porque mi initial value y mi handle submit reciben el mismo tipo de valores, login for data, initial value, login for data. Si tus valores iniciales dentro de tu gestor de Formic, o bueno, tu gestor de formularios son diferentes, esto te va a dar error. Al menos el onSubmit te daría un error, ¿sí? Y también, de hecho, el initial value te daría un error porque el esquema tiene que tener cierta coincidencia con el tipado de el formulario, porque si no esto de acá se rompería. Entonces yo en realidad esto de acá también lo puedo utilizar acá, así lo expongo y no debería tener ningún tipo de error porque es lo mismo. Entonces acá es donde sirve la inferencia del esquema. Cuando tú tienes un formulario puedes reutilizar este type que puedes generar con el esquema y lo puedes utilizar para tipar, si es que así tú lo desearas. Obviamente esto de acá se puede utilizar en varios lados, ¿no? Por ejemplo, estos values son lo mismo y estos son lo mismo. Entonces, al final era innecesario que yo declare este de acá. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo provee ya el esquema. Entonces, el esquema podría utilizar... ¿Qué es esto? Mira. Ya, el esquema también utiliza el mismo elemento. Entonces, por eso lo estaba manteniendo. Pero a eso me refiero con que pueden utilizar la inferencia para tipar en uno que otro lado.
Acá lo uso para declarar, porque si yo quito esto, entonces no estoy cumpliendo con la interfase original que me obliga a que el esquema tenga las validaciones correctas. Pero yo también podría borrar esto y poner, aunque no debería ser esto ya, pero deberían poder generar el tipado, digamos, del esquema. No siempre es necesario que hagan todo esto. Bueno, acá puede ser esto. Esto puede ser igual así, así, así. Ya. Y ahí no daría error porque ya se tipa solito en base a esto de acá que ustedes le ponen. O sea, ustedes definen de dónde quieren comenzar el ciclo de vida del tipado. Pueden comenzarlo desde fuera o pueden comenzarlo desde el esquema y generar un type desde ahí. ¿Sí? Eso ya depende de cómo ustedes lo quieran hacer. Pero permite esa flexibilidad, por así decirlo. No hay un orden específico. Ya. Entonces recibimos esos valores del formulario. Hacemos un try catch para ejecutar la función de login que viene del hook useLogin. El hook useLogin tiene la función login, que es una función asíncrona que llama a una mutación, y si todo está bien retorna true, y si está mal lanza un error. Entonces hasta acá tenemos dos hooks, estamos manejando tranquilos. La mutación es esta mutación que está acá en el artefacto de mutación, cuyo objetivo es controlar el ciclo de vida del login. Entonces vamos a borrar esto porque no me gusta. Ya. La mutación invoca esta función. Cuando ustedes hacen el login, invocan la función mutateAssign. Esa función recibe las credenciales, así como acá estamos mandando las credenciales que son de tipo login credential. Recibe las credenciales de tipo login credentials, agarra y las prepara para la respuesta. En este caso estamos utilizando un adaptador. Este adaptador tiene el objetivo de formatear los valores a algo válido para el servicio. Como en este caso yo hice el servicio y hice la interfaz, pues coincide, ¿no? Pero como ustedes tienen un backend aparte con otro equipo, puede haber diferencias entre lo que ustedes declaran en sus variables y lo que el backend declara. Entonces no sé si les ha pasado que, por ejemplo, el backend hace, no sé, le pone nombres raros a las variables, usa una documentación no tan legible, no vémoslo. En ese tipo de situaciones, tu contrato interno no necesariamente es igual que el contrato de las APIs. Entonces el adaptador es el que une uno con el otro cuando son necesarios hacer requests o interpretar las respuestas, que es el response de un API. Entonces el adaptador tiene esa función, ¿no? Por ejemplo, acá estoy, no sé, imagínate que le puse un espacio al document number. Vamos acá. Le puse un espacio y por algún motivo esta validación no funcionó y pasó el botón. Entonces, en ese caso, cuando yo lo meta en el login, le voy a eliminar esos espacios. Entonces seguramente ustedes van a tener momentos donde no tengan, no sé, no tengan un esquema por algún motivo, digamos en un input de búsqueda, ¿no? Entonces el adaptador se encarga de darle el formato para que corresponda. Y por último el password, que tiene pues, el mismo nombre. Esto lo usa la mutación hace la consulta de login al servicio de login. Nuevamente el login no tiene gran cosa aparte del HTTP client, que se encarga de recibir una credencial. Y vamos a aprovechar acá para ver el HTTP client. El HTTP client aquí es una instancia de Axios nada más, que tiene una interfaz que permite, digamos, tener el get, el post, el put y eso, ¿no? No tiene nada más del otro mundo. Vamos acá. El login hace la consulta y retorna la respuesta. La mutación recibe la respuesta y la adapta al tipo de respuesta que necesita mi UI. Como acá ya vengo con el mismo tipado, no hay ninguna diferencia, ¿no? Pero nuevamente, si backend hace otra cosa, pues ahí va a tener la ventaja del adaptador, porque si algo falla o si algo se mueve en el contrato, modifican acá, por ejemplo, este se llama password 1, pasa a llamarse password 2, pues van a tener que modificar
la interfaz en Password 2 y va a cambiar en todos lados en cadena, ¿no? ¿Por qué? Porque así van a evitar cualquier tipo de error y van a corregir todo donde tengan que corregir. Por eso es bueno tener una única fuente de la verdad, una única estructura. Entonces, si el contrato en el backend para la respuesta cambia, digamos, en el tipado, ustedes vienen al type y van a ponerle password para el type. Se va a poner en rojo todo lo que use este esquema, perdón, este type. Por ejemplo, el formulario, el adaptador, incluso el esquema, creo. Ah, no, acá le quité, ¿no? Pero perdón, era acá. Si yo quiero que este se llame password 2, va a fallar dos lados donde lo usen. Entonces ustedes van a tener que ir lado por lado a corregir todo como se llame. ¿Ya? Ya, vamos a retroceder porque no quiero mandarlo. Ya, listo. Y la mutación, pues al final recibe la respuesta ya formateada. Bueno, acá lo estoy imprimiendo. Acá estoy guardando toda la información en storage. Guardo un cookie también. Hago algunas cosas para lanzar la sesión. Es un tema de React Query, no se compliquen. Y me voy a push a dashboard. Hago un router, navigation route, dashboard. Y en caso falle, agarro la respuesta, la adapto. Esto también siempre es bueno darse cuenta de que el API también genera errores. Y esos errores no siempre vienen en un formato adecuado, no siempre todo está bien estandarizado. Entonces su adaptador permite responder a este tipo de respuestas que vienen de repente en mal formato y ustedes al final necesitan el mensaje, por ejemplo. Entonces este tipo de adaptadores también sirve para eso, ¿sí? El adaptador sirve para todo lo que sea transformación de datos. Y una vez termine ese flujo, pues ya la página navegaría al dashboard o mostraría el error del login, ¿no? Eso es todo. Entonces de esta manera parece un poco largo, pero cuando su proyecto crezca, como este otro proyecto que les voy a mostrar, acá está. Cuando crezca como un proyecto como este y ustedes quieran hacer un mantenimiento, van a tener problemas para encontrar las cosas. Por ejemplo, acá tenemos una aplicación, voy a agrandarlo un poquito. Tenemos una aplicación que tiene un montón de módulos y cada hermoso módulo tiene más submódulos y cada módulo tiene más cosas. Entonces, cuando algo se te complique de un lugar grande en un conjunto gigante de páginas, módulos, lo que sea, les va a servir mucho tener este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque simplemente el mantenimiento se hace mucho más sencillo. Ustedes pueden rápidamente, tienen un ticket que les dice, oye, Mon ya no se va a llamar Mon, se va a llamar Mons. Entonces van a poder ver dónde se usa este esquema rápidamente, dónde se usa esa interfaz rápidamente y corregir todo donde tengan que corregir. ¿Por qué? Porque de esta manera pueden calcular rápidamente cuánto tiempo se van a demorar en hacer un mantenimiento. Esto puede crecer la cantidad que quiera crecer y el mantenimiento va a seguir siendo igual de fácil, no va a cambiar. Entonces, para esto sirve la arquitectura desde mi perspectiva. Y nuevamente ustedes pueden tener los artefactos que a ustedes les haga sentido. Por ejemplo, hooks no existiría en Angular, pero necesitamos métodos reutilizables en Angular. En Angular, por ejemplo, lo que se conoce como servicio en Angular también puede ser funciones reutilizables. Puede manejar estados que se reutilizan aquí, 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 independientemente del nivel, porque el servicio no conoce el nivel de componentes. Entonces, al final ustedes agarran estos componentes y los adaptan a cualquier framework y va a funcionar igual. Y de esa forma no van a tener complicaciones con ningún proyecto. Que sea de ustedes, ¿no? Si es de otros, ya no se puede hacer mucho. Ok, dudas, consultas, sugerencias, se durmieron, se aburrieron, algunos se fueron. Creo que sí les mostré todos. Acá tenemos un poquito de middlewares. La verdad que me parece muy interesante. Hay algunas cosas en el medio que por ahí voy a tener que profundizar, pero también esto último que mostraste sirve mucho como para saber, por lo menos desde mi perspectiva de junior, que todavía no tuve un acercamiento a un proyecto grande, el poder saber cómo se ve un proyecto grande y cómo le haría mantenimiento.
Me parece muy interesante y me gustaría en algún momento poder ver cómo hacer un mantenimiento en tiempo real. Pero muy bueno, muy bueno. Bien. Podría grabar a los chicos. Yo tengo un equipo, por ejemplo, de frontend que trabaja con una financiera. Justo van a acabar su chamba ya la siguiente semana. Ellos han hecho esto. Todo esto, cada vez que ellos tienen una presentación, o sea, el flujo, le explico un poco para que conozcas el flujo. Ellos acaban de desarrollar algo, lo suben al ambiente de Cuba siguiendo un flujo de trabajo en Git. Cuba lo revisa y les manda observaciones. Entonces ellos reciben las observaciones, ponte en un PDF, ¿no? O por WhatsApp, que es su forma de mandarse observaciones. Pero le hacen seguimiento por Trello, y dentro de Trello, cada ticket, simulando Jira, Trello, cada ticket tiene la URL, qué sucedió y el mensaje de error que salió o lo que salió mal, ¿no? La descripción del problema. Ellos van a eso. Entonces una forma rápida de hacer un mantenimiento es ir a la ruta, te vas a la intranet. Ellos tienen módulos dinámicos, así que tienen esto de acá. Buscan la ruta que corresponde al módulo, reportes. Si es de Conacep, tienen que ir al formato 7 y van a page. Entonces acá tienes una carga asíncrona de una página que ellos han hecho con el patrón de container. Por suerte ahora tenemos un buscador, ¿no? Entonces si tu ruta es formato 07, tú tienes una forma de buscar esto rápido desde page. O bueno, acá se llama app, ¿no? Sí, app. Tienes desde app. Entonces tú buscas lo que sea app y la ruta. Entonces de esa forma llegas a esto de igual manera. Una vez tienes esto, entras al contenedor, ves cuál es el error del módulo y te vas a donde corresponde el error. Si es un error, no sé, de que una función no hace algo, te vas al hook que hace algo. Por ejemplo, acá tienes un generador de root. Ya, digamos que acá salió un error, ¿no? Ah, ya, ¿y qué está mal? Ah, está mal, no sé, el tipado, el body. ¿De dónde viene el body? El body viene de for data. Ah, de repente acá necesito transformar el body, ¿no? Con adapter body es igual a adapter body function igual body, algo así. Y acá mandas el body y lo que te falló es que no hiciste el adaptador para transformar lo que vas a enviarle al API, ¿no? Pero si existe, porque acá han hecho un adapter porque le están mandando el for data tal cual. Si acá no existiera, pues o lo crean. Y si existiera, tendrían que ver dentro del adaptador cuál es el problema. Por ejemplo, mucho pasa en este proyecto que usan un numerito de miércoles para saber si algo existe o no existe. Y eso es raro. Es raro cómo funciona su lógica de ellos, pero lo importante acá es que en la mayoría de casos ellos tienen adaptadores que les permiten saber dónde está el error rápidamente. Cuando los debuggen muchas veces es adaptador o manejo del mensaje de error. Esa es la gran diferencia, digamos, de cómo calcular un mantenimiento. Ahora, si todo esto estuviera de golpe, sin ningún formato, tú vas a tener un hook, una carpeta hook con un montón de hooks, que quién sabe qué hace cada cosa, ¿no? Entonces se te va a dificultar un poco mantenerlo. Y muchas veces los nombres también se van mezclando, o sea, al final la creatividad se te apaga, ¿no? Siempre vas a poder encontrar, puede haber cosas con el mismo nombre, puede haber un use generate algo en varios lados. Entonces, encontrar estos archivos demora mucho. Entonces, con la arquitectura ya tú sabes qué módulo es, qué elemento es, porque tú sabes que los componentes no llevan lógica, salvo sea de UI. Entonces, ningún componente debería llevar lógica. ¿Qué es esto? Eso no debería estar ahí. Ah, no, perdón. Es de UI, está bien. Entonces de esa manera tú encuentras rápidamente qué cosa va en cada lado y haces un mantenimiento, ¿no? Entonces ustedes si entran a una empresa chida, que espero que lo hagan, normalmente la empresa va a tener una metodología de desarrollo, Scrum, Kanban, ese tipo de metodologías. Y el tipo de metodologías, ustedes tienen reuniones que se llaman refinamientos, donde evalúan las historias que les va a tocar en el siguiente sprint. Y cada sprint dura por lo menos 2 semanas. Entonces, cada medio sprint van a hacer una reunión que se llama refinamiento, donde van a poder leer los tickets que el Product Owner les ha designado para el siguiente sprint. Entonces, ustedes pueden ver cada ticket,
encontrar el error rápidamente y decir, esto me demoro 2 horas, esto me demoro 4 horas, esto me demoro un día porque se ve que está afectando varias cosas en varios lugares. Y pueden calcular de forma más precisa cuánto va a demorar en hacer un mantenimiento. Eso es vital para que ustedes puedan calcular algo óptimo o para que se den holguras si la necesitan, ¿no? Si algo se ve ya muy garrafal, entonces, no, esto 2 días y un poquito más. Entonces ya le ponen el puntaje que ustedes crean conveniente. De esa forma es, digamos, más productivo su tiempo. Ustedes tienen más control de su tiempo también, porque no todo es, digamos, darle las 8 horas a la empresa si es que no es necesario, o darle la milla extra, como quien dice, darle más horas de lo que deberías darle dentro de un sprint. Entonces ustedes, según cómo vayan su semana, pueden elegir cuántas horas darle aprox, calculando los tiempos correctamente. No es lo mismo decir, voy a hacer estas 6 tareas en estas 2 semanas tranqui, y que al final del sprint estés corriendo, haciendo horas extras porque no llegaste, porque, digamos, tu horario no te permitió estar más de 8 horas, lo cual es normal, durante la primera semana, y estimaste mal y ahora tienes que pagar el pato por eso, ¿no? Y muchas veces cuando tú haces Scrum, te miden por cuántas tareas haces y en qué progreso de tu línea de tiempo de cada sprint. Entonces, ¿cómo evalúan tu rendimiento? Lo hacen con los tiempos del cumplimiento de tareas. Entonces, es importante que aprendan a estimar. Y si el proyecto no tiene una arquitectura, se vuelve confuso. Muy confuso poder dar un tiempo óptimo. Entonces, cuando ustedes siguen una arquitectura, ya tienen más o menos cómo calcular el mantenimiento de forma fácil y sobre todo cómo encontrar esos bugs rapidito. Dudas, reclamos, consultas. O tírenme su cuac. Ya, voy a detener la grabación.